Era muy, muy impotente de ver a las monjitas muy buenas ayudando a estas niñas y pues que se entregaban tanto a la Virgen. Mi pregunta es, ¿ahí qué se puede hacer? Porque pues no voy a llegar a meterme en decirles que están mal. ¿Qué se puede hacer por eso, con esas situaciones? Porque eran totalmente guadalupanas, no podíamos como hablar de Jesús. ¿Qué se puede hacer en situaciones? ¿No meterse? Ay, ay, ay. Rogar al Señor de la mies, ¿se acuerdan? Que envió obreros a su mies. Es lo que hay que hacer. Finalmente vivimos en un mundo de tinieblas, ¿sí? Y cuando uno ve, ¿cómo les diré?, tanta destrucción. Estamos como en esas épocas de Amós que decía, vendrá el día en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Entonces, y como Jesús veía las multitudes, ¿no?, como ovejas sin pastor. Entonces tenemos que rogar que vengan gentes que amen la palabra, que la enseñen, que la prediquen, ¿sí? Porque el mundo está perdido. ¿Y por dónde empieza uno? ¿Sí me explicó? Bueno, pues Dios está empezando por aquí, preparando a cada uno de nosotros para salir a enseñar la Biblia, ¿sí? Sí, porque desgraciadamente pues las personas que dicen, oye, es que le echan ganas, ayudan, sí. Sí, pero la raíz del problema es el pecado, y eso es lo que Dios arregló en la cruz, y es lo que hay que enseñar a la gente, ¿sí? O sea, no se trata de enseñarle al borracho que no tome, se trata de que el borracho tenga una vida nueva, ¿sí? Que el borracho se encuentre con Cristo. ¿Sí? Porque a mí salir a dar suéteres no va a arreglar el problema. ¿Por qué están los niños abandonados? ¿Sí? En vez de regalarte un suéter, ojalá tus padres te hubieran amado. Pero bueno, para eso hay que reconstruir un chorro de cosas, ¿sí? Y acuérdense que el juicio comienza en la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en amar a nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, hijos, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay que hacer. Hay que rogar porque Dios envíe obreros a su campo, porque la mies es mucha y los obreros bien poquitos. Bueno, sí, Julio. Génesis 4:23. Ajá. Sí, la mente quiere decir salvaje, ¿ok? Violento. Y alguien lo ataca y lo mata en defensa propia. O sea, dice, maté a un joven por mi golpe. O sea, un tipo lo golpeó y este cuate lo agarró a tantos golpes que acabó matando al otro. ¿Sí? Y entonces más adelante dice, si Caín iba a ser vengado 7 veces, 70 veces será Lamec, porque Caín es un gandalla y Dios le prometió protegerlo. Bueno, yo me defendí, ¿sí? Entonces yo tuve razón para matar al tipo, ¿sí me explico? O sea, Lamec es un cuate que está siempre dispuesto a agreder de regreso. ¿Sí se entiende? Lamec es el primer polígamo en la Biblia. Y Jesús usa ese pasaje, ¿se acuerdan?, para hablar exactamente de lo mismo, pero al revés. Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le contesta, no, hasta 70 veces 7. O sea que así como Lamec tenía la disposición para agreder de regreso, tú tienes que tener la misma disposición. ¿Para qué? Para perdonar. Bueno, ok. ¿Ya todo muy claro en sus vidas? Bueno, váyanse al libro de Ruth, vamos a seguir con esta historia. ¿Ok? Ustedes tienen la inmensa fortuna de estudiar la Biblia conmigo. Ajá. Ahora no era chiste. Ajá. Ahora para que todo se quedara serio. ¿No? Sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver qué tan buen maestro
frescos hoy. ¿Ok? Si me hace que para variar voy a tronar. Ajá. Bueno. Ok. 1:1. A ver, voy a hacer un repaso. 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué implica eso? Caos, exactamente. Es una vida caótica. La vida de Israel es una vida en estos momentos, en la vida de los jueces, caótica. ¿Ok? Murió la primera generación, la generación de Josué. Ha muerto todos los conquistadores de la tierra prometida que conocen la guerra, que conocen la esclavitud, que conocen el dolor, que conocen el andar vagando sin sentido en el desierto. Obviamente ellos son fervorosos. Y la generación que ya nace en Beverly Hills y que ya creció con el Maserati y el Ferrari, ya no quiere saber nada de Dios, ya no es profunda. Y ese es nuestro reto, que la segunda generación, los hijos de los cristianos, sean profundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los hijos de los cristianos por lo general no van a vivir en un pecado tan grotesco. Pero eso no implica que sean profundos, que amen la Biblia, que la memoricen, que la quieran enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿lo logró esa generación? No, no lo logró. Finalmente empezaron a nacer las siguientes generaciones y empezaron a nacer total y perfectamente podridas. ¿Ok? Tú te paras hoy en Estados Unidos en alguna iglesia, bueno, pues te quieres morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues pasa el equipo de alabanza, etcétera, y lo que sigue es una tragedia. ¿Ok? Olvídense ya de que se abra la Biblia, ¿sí? Todo tiene que ver con prosperidad y que finanzas y los negocios, etcétera, ¿sí? ¿Y de qué te sirve saber negocios si vives en la época de los jueces en donde hay una total y perfecta sequía? ¿Ok? Bueno, y entonces hay un varón que sale de Belén. ¿Qué quiere decir Belén? La casa de pan, ¿ok? Bet. Ahora, el original, se los comento, no trae la palabra Bet, nada más trae Lejen. O sea, casi el autor está haciendo muchísimo énfasis. Y este libro es fascinante porque, como van a ver, vamos a aprender muchísima teología a través del libro de Ruth. ¿Ok? Bueno, entonces se va don Elimelech, ¿se acuerdan? Eli, Dios, Melech, rey. Dios es mi rey, pero Dios es mi rey, se va de la tierra. Ok, ¿quién me va a decir por qué hay caos en la tierra de Israel? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué en la panadería no hay pan? ¿Por la maldición? Por la maldición, muy bien, Jimmy. ¿Cuál? ¿Qué? Bueno, ya empezamos con problemas. Ok. Israel es parte que hizo Dios con el pueblo de Israel, entonces le metió sus bendiciones. Muy bien. La idolatría con otros, ¿no? ¿Vale? La idolatría con otros. Sí. Ok. Vos ya se aventó ahí una cifra. ¿Qué nos dijo vos? Deuteronomio 26. Bueno, si estuviéramos jugando a las escondidillas estaríamos diciéndole a vos caliente, ¿ok? Hay un convenio, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos son simple y sencillamente los primeros artículos en todo un convenio de vasallaje, ¿se acuerdan? Cuando Dios celebra el convenio, esto lo vimos en el estudio de rescate, ¿se acuerdan? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De dónde? De casa de servidumbre. Son los antecedentes en el contrato. Y luego ya vienen los artículos. Primer artículo. ¿Cuál es el primer artículo? El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un contrato de exclusividad. Ok, imagínate que tú vas a celebrar un contrato de compraventa o de arrendamiento. Los primeros artículos son los más importantes. Fulano le vende a Mengano la propiedad sultana. Y Mengano paga la cantidad X. ¿Ok? No vas a poner la cantidad y el terreno en el artículo 43 del contrato. ¿Ok? En la cláusula 43. Es lo primero que pones. Los 10 mandamientos son los artículos o las cláusulas más importantes del convenio. Pero todo, hasta el libro de Deuteronomio, son los artículos o las cláusulas de este convenio. Y entonces, vos hoy es el abogado de Dios y Dios ha traído hambre a la tierra de Israel. Y entonces vos dice, con fundamento en la cláusula 26, ¿verdad?, de nuestro convenio de vasallaje,
yo tengo derecho a traer hambre. Y entonces vamos a ver si le atinó. ¿Qué dicen? ¿Sí le atinó o no? No, ya le corrigió, pero ya, abogado, ya nos mandaste al 26. No, es el 28. Ok. Ahorita vamos al 28. Ok. Los convenios de vasallaje, si ustedes se acuerdan, tenían las consecuencias de obedecer y las consecuencias de la desobediencia. Y esto era típico. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Cuando los cartagineses, al mando de Aníbal, vienen a arrasar a los romanos, conforme se van encontrando pueblos, los van masacrando. Pero esos pueblos no se podían unir a Aníbal, que les iba peor porque tenían un convenio de vasallaje con Roma. Lo que hacían era mandar mensajeros a Roma y decir, oye, soy de la Toscana, me tienes que venir a proteger, porque tenemos un convenio en donde yo te pago un tributo, pero tú me proteges. ¿Sí se entiende? Estos convenios eran típicos de la época. ¿Ok? Entonces aquí Israel le dice Dios le dice a Israel, yo te voy a cuidar, yo soy el Señor tu Dios, y te voy a dar estas normas que tú tienes que seguir. No vas a tener dioses ajenos delante de mí, vas a guardar el día de reposo, no vas a tomar mi nombre en vano, vas a honrar a tu padre y a tu madre, no vas a cometer adulterio, no vas a codiciar, bla, bla, bla. ¿Ok? Y si tú sigues todas estas normas, hay consecuencias. ¿Ok? Las consecuencias es que te va a ir bien. A ver, vamos a ver algunas consecuencias. 28.4. Ahí están, Deuteronomio 28.4. Ok. Estos capítulos de las bendiciones y las maldiciones se repiten. ¿Por qué? Porque son sumamente importantes. ¿Ok? Ok, dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ah, no, eso es lo que repetíamos antes, ¿verdad? No, perdón. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ok. En la antigüedad, el 25% de las mujeres morían por causas relacionadas con el parto. O sea que para una mujer estar embarazada era un sentimiento muy agridulce. Era dulce porque la fertilidad estaba asociada con la bendición de Dios, pero era agria porque te podías morir. Díganme una mujer en la Biblia que se murió parturienta. Raquel, muy bien. Ok, imagínense. La esposa del patriarca se muere dando luz a Benjamín. Ok, entonces Dios le está diciendo que ellos no van a tener estos problemas. O sea, no te vas a morir en tus partos, pero además vas a ser fértil. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Ruth? Díganme, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Ruth? Ruth, ¿cuántos años tuvo casada Ruth? 10 años. ¿Y tuvo hijos? No. ¿Qué está diciendo el autor del libro de Ruth? ¿Qué hay consecuencias? ¿Ok? Hay hambre en la tierra. Bueno, fíjense. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Ok, pero Israel está en total y perfecta hambruna. ¿Por qué? Ok, nos pasamos a las desobediencias. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Ok, va a haber sequía. Si tú no me obedeces, va a haber sequía. ¿Se acuerdan? Dios coloca a Israel donde no hay ni Eloi, donde no hay Tigris ni Éufrates. Te coloca en un sitio en donde dependes de la lluvia. ¿Ok? Si tú obedeces, yo te voy a traer lluvia. Miren, vamos a intentar siempre vivir la vida en nuestros recursos. Y Dios va a decir, no importa, puedes correr, pero no te puedes esconder. Todos aquí lo sabemos. Y todos, cuando hemos intentado vivir en nuestros recursos o hemos intentado salir huyendo, perdemos. Ok, el libro de Ruth no te dice. Lo que pasa es que Malón y Kelión no pudieron darle descendencia a sus esposas porque se estaban portando mal. El libro de Ruth es un libro que quiere que tú descubras, conforme lo vas leyendo, claro, con los elementos que te da la Biblia, que tú descubras la intención
¿cómo les diré? Los actos de los personajes. Las buenas películas son en donde tú no sabes o tú tienes que ir interpretando por qué los personajes hacen tal o cual, o las buenas novelas. No en donde, y fulano hizo esto porque, es como piensen en las telenovelas. O sea, tú ves la primera canción, la primera rola, cuando empieza la nueva novela, y tú ya sabes en qué acaba la telenovela, ¿sí o no? O sea, claro, no tienen mucha creatividad. Es a lo que voy. O sea, tú ya sabes desde la rola quién es el villano, quién es la villana, quiénes se acaban casando, ¿sí? En los libros de la Biblia tienes muchísimos pasajes que están sujetos a interpretación. Cuando vimos la historia de Esther, se los contaba. Esther no se puede casar con un incrédulo, no se puede casar con un incircunciso. Y sin embargo, su padre adoptivo Mardoqueo le dice que vaya y pertenezca al harén de Asuero. ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos en su momento. Y es para preguntarle en el cielo a Esther: Esther, ¿por qué accediste? O Mardoqueo, tú eres un hombre sabio, tú eres presentado en la Biblia como un tipazo, ¿por qué le dijiste a tu hija adoptiva, que en realidad era su prima, pero claro, la adopta cuando está bebé, ¿por qué le dijiste a tu prima que fuera parte del harén de Asuero? ¿Se acuerdan que literalmente Asuero probaba a las chavas? O sea, las probaba una noche y las mandaba a un harén, y si le había latido la volvía a llamar alguna vez en su vida, y si no, ok, ahí siguen en Deuteronomio. Ok, versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza te los voy a hacer, dice Dios, de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ok, Belén hasta la fecha es un sitio agrícola, y era un sitio bueno. O sea, está a unos, ¿qué les diré?, 5 kilómetros, hay un desierto inhóspito. Moab se ve desde Belén. Ok, lo separa un desierto. De ahí es David, ¿se acuerdan? Y David es pastor. Quiere decir que, no se imaginen Irlanda, los pastizales en Irlanda y las ovejitas gordas ahí, pero hay lo suficiente para sostener una vida ganadera y agrícola. Cuando los judíos se portaban bien, olvídense, el lugar era increíble. Ok, entonces la historia ya nos está contando que Elimelech hizo mal en irse. Sí, Charlie, pero había hambruna en la tierra. Sí, pero ¿cómo quieres enfrentar tus problemas? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Ok? Y ahorita vamos a seguir viendo estos temas legaloides. ¿Ok? Bueno, regrésense al libro de Ruth. Y entonces estos cuates se van al campo, a los campos de Moab. Y Moab es fuchi. ¿Se acuerdan? Fuchi. Moab es un asco, literalmente. ¿Ok? Moab es repugnante desde sus orígenes. ¿Ok? Y se acuerdan, y la semana pasada todo el mundo después del estudio dice: no, Charlie, ahora sí te pasaste. Ajá. Y se acuerdan que los moabitas tienen este detalle de provocar en los judíos la fornicación. ¿Ok? Entonces, fuchi Moab. Porque te tiraron a matar, la persona, ¿se acuerda?, que te invita a fornicar, realmente te odia. Y a la única persona que quiere satisfacer es a sí misma. ¿Ok? Bueno, entonces estos cuates llegan a Moab, y cuando no hay hijos, Dios está mandando un mensaje muy claro. Pasan los años, los hijos están casados, y sus mujeres moabitas no procrean, y no procrean, y no procrean. Pero para que no hubiera duda, ¿se acuerdan? ¿Cuántos testigos requieres mínimo? 2. Entonces tienes 2 mujeres. No es de que, bueno, es que lo más probable es que Ruth era estéril. No, tienes a 2 mujeres. Dios está mandando un mensaje clarísimo. No hay bendición fuera de mi voluntad. Sí, Dios, pero en tu voluntad hay problemas. Me vale. Mejor sufre conmigo. Ok, piensa. ¿Eres un soltero? Olvídate, ya no eres soltero. Eres solterón. O sea, ya te quedaste. Y tú dices: pues me vale, voy a andar con una moabita. O eres ya no eres soltera, ya eres solterona. Por cierto, Charlie, ¿qué hacen las mujeres cristianas solteras? Bueno, las católicas visten santitos, las cristianas forran Biblias. Ajá. Entonces, ok, te quedarás ya, ese es tu destino fatal, te quedarás a forrar Biblias.
La otra opción es, me voy a ir con un incrédulo. Forra Biblias. Forra Biblias y sé feliz. Sufre, en serio. Es mejor sufrir con Dios. Es mejor vivir la sequía con Dios a ir a conocer la destrucción en Moab. Pregúntale a Malón. Pregúntale a Kelión. Pregúntale a Elimelech. Pregúntale a Noemí. Y como va a decir Noemí, regreso, me fui llena, eran ricos. Y por querer conservar lo que tengo, me empecé a portar mal. Puse mis ojos en mis riquezas, en esto, y vi que esto podía mermarse, y me fui a otro lado, me salí de la voluntad de Dios. Eso es como un tipo que decía que México era demasiado inseguro y se fue a vivir a Nueva York y murió en las Torres Gemelas. Dice mi cuate, el sitio más seguro, ¿saben cuál es? El de la voluntad de Dios. Ok, ahora, esto implica un problema. Y aquí, miren, hace rato que Rafa les decía, saluda a alguien que no conozcas. Cada vez que Rafa les dice saluden, van a ver que el próximo domingo van a saludar de manera distinta. Porque desgraciadamente Dios trae las bendiciones y las maldiciones de forma que corporativa. O sea que podía haber gentes que se estaban portando bien, pero sufrían porque el resto de Israel se estaba portando mal, y como Dios dijo, yo hice el convenio con el pueblo y no con individuos, no en forma individual, ajá. Si te cierro el cielo, se lo cierro a todos. O sea, ni modo que en tu pitas esté cayendo el agua y en la del vecino que se está portando mal. No. Dios trata con su gente de forma corporativa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú ves al de al lado chafear, sí, pues quisiera, bueno, Dios, que le caiga el relámpago nomás a él. Y Dios dice, no. ¿Qué soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios diría, caray, ¿dónde he escuchado esto antes? Bueno, no sé, pero sí eres guarda de tu hermano. Charlie, ¿qué hago cuando el de al lado le está regando? Ponte a orar, ponte a clamar. Porque a veces somos el exhortador más rápido del oeste, ¿no? Entonces, llegas y te pones a exhortar a medio mundo. No. Espera, pero ora. Si la iglesia está viviendo de forma fervorosa, la iglesia goza del favor de Dios de forma corporativa. Si la iglesia se empieza a enfriar, y es natural, todo el mundo se empieza a enfriar. ¿Ok? Bueno, entonces estos cuates salen huyendo. ¿Qué debió de haber hecho Elimelech? Bueno, la Biblia no lo dice. ¿Pero qué debió de haber hecho? Bueno, número uno, no irse. Eso sí nos queda clarísimo. Las consecuencias ahí están. Ahí está la firma de Dios con dos testigos que le dijeron, aquí no hay bendición. Entonces, ¿qué hago? Si el pueblo de Dios se está pudriendo y entonces Dios ya nos cerró el cielo, ponte a orar por un avivamiento. Empieza por ti. Empieza tú por leer la Biblia. Empieza tú por amar a Dios. Empieza tú por predicar. Empieza tú por testificarle a la gente. Tú. Hubo un avivamiento en Escocia. Un señor pintó un círculo y dijo, Dios, quiero que cambies Escocia empezando por este círculo. ¿Ok? Bueno, finalmente el cristiano caído no tiene nada que ofrecer. Al contrario, lo único que ha estado ofreciendo durante estos meses, años o lo que sea, es un mal testimonio. ¿Ok? Bueno, ¿qué simboliza la partida de... Ahorita regreso a esto. ¿Qué simboliza la partida de Ruth? Les estoy dando una pista. Ok, Jesús está aquí un día antes de la crucifixión. ¿Se acuerdan? Se me olvidó traer mi manto para que lo tuvieran claro. Pero ¿se acuerdan los mantos que usaban los judíos? Que eran sus ¿qué? Sus alas. ¿Se acuerdan? Imagínense a Jesús gritando desde allá adentro. Ok, fíjense, lo señalo. Desde acá. Se está echando un broncón con los fariseos. Jerusalén, Jerusalén, mientras extiende sus brazos y se ven sus alas. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Debajo de sus alas estarás seguro y con sus plumas te cubrirá, dice el Salmo 91. Ok, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste.
Y se voltea a Jesús y les dice, he aquí, porque aquí vivía Dios, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 35 años más tarde los romanos van a arrasar este sitio y viene la diáspora, la dispersión de Israel por todo el mundo. Y hoy tú vas a encontrar comunidades israelitas en todo el planeta. Como va a decir Noemí más adelante, me fui con las manos llenas. Hay un versículo en Jeremías precioso en donde dice Dios, tú anduviste conmigo en justicia. Tuviste una época buena. Ok, viene el Mesías, Israel lo desconoce, Israel es condenada a vagar por el mundo, la diáspora. Sí, y como va a decir más adelante Noemí, me fui con las manos llenas, yo regreso vacía y en amargura. Ahí está la diáspora. Bueno, ok, fíjense, versículo 6, ahí está. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ok, es la época de los jueces. Ya está haciendo muy Adela a mí. A ver, ponme para... ¿No tú lo estás haciendo? Ahí está. Ok. Espérenme, ya me estoy volviendo loco. No, entonces sí fui yo. Ok, es la época de los jueces. Ok, la época de los jueces se distingue por caótica, pero también se distingue porque tiene partes, picos buenos, si así ustedes lo quieren. A ver, váyanse, les pongo un ejemplo. Regrésense tantito ahí mismo en el libro de jueces, es el libro anterior. Fíjense, 3:11, ahí está. Se porta mal Israel. A ver, el 3:7. Ok, Jueces 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ok, se levanta Otoniel libra a Israel, y dice el 11, y reposó la tierra 40 años. Murió Otoniel, hijo de Cenaz. A ver, les pongo otro ejemplo. Se les dejan venir a los moabitas, y entonces viene Superaor. ¿Se acuerdan de ahora? A ver, déjale regreso un zurdo. Ahí está. ¿Se acuerdan de Superaor? Bueno, dice 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. O sea que después de que lo subyugaban 30, 40 años de sufrimiento, de repente volvían a tener estas épocas de avivamiento. ¿Ok? Recuerden que Israel es como la selección nacional, no soporta el éxito. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sufrimos, ya vino Ahod, ya nos liberó, ya nos quitamos la pata moabita de encima, o la pata filistea, lo que ustedes quieran, y volvían. Es natural. Cuando estamos siendo probados, cuando estamos en la amargura, somos muy fervorosos. Pero desgraciadamente, cuando bien nos está yendo, se nos hace fácil pensar que fue nuestra mano, que fue nuestra habilidad la que nos trajo la prosperidad, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, ahora sí, regrésense a Ruth. Todo esto para enseñarles que ha venido una de estas épocas buenas. ¿A qué le tira Dios en nuestra vida? ¿Qué creen? ¿Qué creen que quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. Sí, transformarnos nuestro corazón. Sí, fe. Pero les voy a decir, madurez, consistencia. Cuando somos recién nacidos, nuestra vida espiritual parece un electrocardiograma. Un día estás, no, Dios, hoy leí esto y me fascinó y me encantó y qué increíble, y al otro día estás borracho testificando en el antro. ¿Sí me explico? Y son unas alzadotas, chillas porque leíste X del pasaje y te fascinó, y al otro día estás haciendo un osote, ¿ok? Y así somos. ¿Qué es lo que espera Dios?
una línea recta que va ascendente. Que ya no estemos así, como la Biblia dice, como niños fluctuantes. ¿Ok? Entonces la vida de Israel es caos total y bendición. Caos total y bendición. Y Dios dice, ¿por qué no nos lo vamos ahorrando? Nos vamos en la pura bendición, muchachos. Y les voy permitiendo los problemas que sean necesarios para que crezcan, pero ya no se metan en broncas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de problemas. Los que tú generas y los que Dios permite. ¿Ok? Te puedes ahorrar los primeros. Sí. Ahórrense los primeros. Sí. Imagínate que nunca fumaste y te da cáncer pulmonar. ¿Qué está pasando? Dios te está probando. Imagínate que fumaste toda tu vida y te da cáncer pulmonar. ¿Qué dirías? ¿Dios me está probando? Dios diría, no, yo no tuve sin nada que ver. O sea, las 2 cajetillas diarias tuvieron sus consecuencias. Ok, entonces, Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque la Biblia no aclara qué juez acaba de traer liberación a Israel y hay un avivamiento en el pueblo, pero ya pasó. Y como el pueblo ya está portando otra vez bien, bueno, pues Dios cumple la parte de su convenio, quita este cielo de bronce y entonces empieza a llover y hay bendición. Ok, entonces ahí va de regreso. Y entonces Noemí les dice, mis chavas, versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Ok, número 1. Si ustedes se vuelven, Noemí le está diciendo a estas muchachas, si ustedes se vuelven, ustedes regresan a su familia, a lo familiar, a lo que ya conoces. Piensen que estas 2 muchachas se casaron a los, vamos a pensar, 15 años. Duraron su matrimonio máximo 10 años. Vaya, la Biblia no aclara cuánto fue de que llegaron los judíos estos a que se casaron. Pero estas chavas no tienen más de 30 años. Piensen que tienen 25 años. Son 2 chavas que tienen toda su vida por delante. Entonces, mis hijas, regrésense a lo familiar. Ok, número 2, versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Vuélvete con lo familiar y rehaz tu vida. Cásate como un moabita. Ya, sé feliz. Sí. Ok, versículo perdón, versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Número 3. Yo no tengo nada que ofrecerte. Si tú te quedas conmigo, vas a ser siempre viuda. Vas a ser siempre una viuda. Yo no tengo nada que ofrecerte. ¿Se fijan todos estos obstáculos que está poniendo Noemí delante de estas 2 chavas para que no vayan a Israel? Ok. Versículo 15. Le dice Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Entonces, en resumen, regrésate con tu familia, rehaz tu vida, ten una nueva, ten un nuevo marido, regrésate con tus dioses, a lo que tú crees, a lo que tú crees, no hay ningún problema. El día que tú aceptaste a Cristo, ¿sabes con qué rompiste? Rompiste con todo, rompiste con tus religiones, con tus dioses, rompiste con tu familia. Desgraciadamente Dios no vino a traer paz a la tierra sino espadas, dice Jesús, porque de aquí en ahora en adelante las familias van a estar divididas. ¿Por qué? Porque el incrédulo va a perseguir al cristiano. No al revés, no al revés. Es que los cristianos no me parecen cruzados, ¿sí? No, o sea, al revés. O sea, cuando Jesús dice, no, es que el incrédulo alucina al cristiano, no al revés. Sí. Piensen en todas esas señoras que oran todos los días porque su marido se vuelva de sus malos caminos y reciba a Cristo. O en todos esos maridos que están orando por su esposa. Piensen en los papás orando por sus hijos. Dios, que te conozcan, que te sigan. No quiero verlos en un camino de destrucción. Las familias se dividen. A veces una muchacha se intenta suicidar, la llevan al hospital y años más tarde se convierte y le dice el papá,
Ojalá te hubieras muerto el día que te intentaste suicidar. Te preferiría muerta que cristiana. Y me lo contó ella ya viviendo en casa de una amiga, porque el papá la corrió. El quedarte con los dioses que ya tienes de cajón es lo más fácil. Por eso la conversión es un acto de valor, porque te estás peleando con todo, estás dejando todo atrás. Lo familiar, lo cómodo, pues ya, sé feliz. Ok, tiene un problema más. Esta chava le dice, me vale, rompo con todo. Por eso Ruth es ejemplar. ¿Okay? Versículo 16, esto lo leímos la semana pasada, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok, bueno. La ve tan resuelta que le dice, ahí estaría bien preguntarle, el pasaje no lo aclara, a Noemí, ¿qué pensaste cuando la viste tan resuelta? Bueno, Charlie, no seas bruto, pero dice el pasaje, le dije que sí viniera conmigo. Sí, pero te está metiendo en una bronca, ¿no? Sí, me está metiendo en una bronca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué es moabita? ¿Y los moabitas qué? No pueden ir a Israel. No, jamás, visa, jamás. Ok, esto es como si quieres ir a Dubái y te preguntan si traes sello de Israel. Aquí es al revés. Aquí Dios dice, jamás va a entrar un moabita ni hasta la 10ª generación, nunca. Y entonces, imagínense a mí cuando, a ver muchachas, bueno, ya, ahí está la guadalupana, regrésense, chavas, ¿sí? Y se acuerdan, la gacela, pues ni tarda ni perezosa, pues ahí la ven. Y esta, no, yo me voy contigo. Hijo, ¿cómo te explico que no te puedo llevar? A ver, váyanse a Deuteronomio 23. Y la semana pasada escuché a Jimmy decir desde mi oído izquierdo, y entonces Dios, ¿qué hacemos? Ok, 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Dios, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová. Jamás. Y entonces, bueno, ¿cómo? Pues ¿qué digo? ¿Que eres guatemalteca o qué eres no, mija? Porque vamos a entrar y cuando entremos en migración me van a preguntar que de dónde eres. Y acuérdense que en aquel entonces es muy fácil distinguir a las personas por su raza. ¿Ok? Y entonces pues, todo el mundo se va a saber que pues, tú eres moabita. Y además seguramente ya vinieron con el chisme de que el hombre millonario que era Elimelech, bueno, pues, acabó perdiendo todo y ahí vamos de regreso. ¿Qué hacemos con esta muchacha? Si ustedes recuerdan, los funcionarios públicos, y esto lo vamos a ver más adelante en el propio libro de Ruth, estaban en las puertas de las ciudades. Obviamente están controlando que no entren espías, etc. Ahí tiene lugar todo. Las ciudades son sitios de refugio en la antigüedad. Era donde se almacenaba comida. O sea, cuando había hambre, lo ideal era ser citadino. Cuando había guerra, lo ideal era ser citadino. ¿Okay? Si no te tenías que ir porque el invasor te iba a matar. A menos de que vivieras dentro de la ciudad y entonces la ciudad te salvaguardaba. Ok, entonces ustedes, mis queridísimos teólogos, vamos a sentar a alguien de G316 satélite en la puerta. Y entonces llega doña Noemí, hecha pedazos, que además quiere que le cambien el nombre de una vez, ya no quiere llamarse Noemí, que quiere decir placentera, quiere llamarse Mara, que quiere decir amargura. Y entonces llega con la moabita. Y ahí estás tú con tus sellos, te enseñas su pasaporte, Noemí, y de repente la otra, perdí mi pasaporte. ¿De dónde es usted? Nicaragüense. No, usted no es nicaragüense. ¿La dejas entrar o no la dejas entrar? Y además acuérdate que acaba de terminar una época mala, precisamente por desobediencia, ¿eh? A ver, váyanse al libro de Nehemías, al capítulo 13. Miren, voy a empezar a... Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? Consuelo de Dios. Nehama quiere decir consuelo.
Veo con mucho gusto que hay muchos jóvenes, ¿ok? Si algún día un joven aquí me trae una moabita, yo te lo voy a decir que le voy a hacer. Mire, yo no sé qué iba a hacer, qué hizo el funcionario. Bueno, sí sabemos qué hizo el funcionario, la dejó pasar. Aquí no. Aquí yo no los voy a dejar pasar a los moabitas ni a las moabitas, ¿eh? Y a ustedes les voy a arrancar las greñas. Y es más, después todavía le voy a decir a Dios, acuérdate de mí porque les arranqué las greñas. O sea que mis jóvenes, si no quieren salir calvos de aquí, ¿ok? Oye, Charlie, yo le tengo que hablar de Cristo a las personas, háblale de Cristo a quien quieras. Pero si te veo con ojos de corazón hablando de una persona de Cristo, la calvicie es tu destino, ¿ok? Dice 13:23, ahí está. Dice, vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, estas son filisteas, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, claro, con muchísimas palabras bien precisas, ¿ok? De esas que gritan las porras durante los partidos de fútbol, ¿ok? Si un día dices, Charlie, ¿cómo es la lengua de Asdod? Pregúntale a un árbitro. Él se dedica a escucharla todos los domingos, ¿ok? Porque no sabían hablar el idioma de Dios, claro que no, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, hablaban como el mundo. Si tú te casas con un incrédulo, tus hijos no van a hablar judaico, van a hablar conforme al mundo. Si de por sí nacemos podridos. Ok, dice versículo 25, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, está citando el Éxodo 34, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y fíjense las últimas palabras del libro, le dice todavía Nehemías, tienen descaros, así lo quieren ver, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Dios diciéndole, ¿por qué, Nehemías? Porque les arranqué las greñas a estos cuates. ¿Ustedes creen que Dios bendijo a Nehemías? Ok, vamos a hacer nuestra interpretación democrática. ¿Quién cree que Dios bendijo a Nehemías por andar arrancando greñas a las personas? ¿Quién cree que no lo bendijo por la calvicie que provocó en Israel? No, a ver, hacen la mano bien, no. Yo no sé. El C, no sé. El C, ¿verdad? La mayoría está en... No sé. Bueno, el D, Charlie, me estás confundiendo. Hay un personaje en la Biblia, que a vos le gusta mucho. ¿Cuál es ese personaje, mi voz? Finés. Ok, ¿por qué? Ok, vos es gran admirador de Finés porque Finés tuvo bien pues, matar a una pareja. Digo, cualquier narcotraficante sería admirado en México, ¿están de acuerdo? Ok, mi teléfono ya le entró la chiripió que no puedo buscar. Que alguien me recuerde dónde dice que a Finés le fue contado por justicia. Está en los Salmos. Que no puedo hacer búsqueda aquí porque ya tronó esto. A ver, ¿quién lo encuentra? A los que mató Finés, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran? Eran por la provocación moabita, ¿se acuerdan? Salmo 106. ¿Qué versículo? 31. Ok, váyanse al Salmo 106. Dice, no me sé la Biblia de memoria. Bueno, estamos en problemas. Yo tampoco, mi Jimmy. ¿Ok? ¿Qué versículo? 31. Ok. Vamos a leer desde el versículo 28.
Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor. Ok, esto es toda ¿se acuerdan? La fornicación. Por orden de, por consejo de Balaam. Y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló mortandad entre ellos. Entonces, ¿se acuerdan? Viene un cuate judío con su chava moabita y se mete a fornicar frente a la cara de todos. Mientras está viniendo la mortandad y Finés dice, no, mis cuates. Y mientras estos están en el acto, llega y los alancea a los dos. ¿Qué es lo que dice Dios a ese respecto? Ok, versículo 30. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. De generación en generación para siempre. ¿Hizo bien Finés? Sí, hizo bien. ¿Hizo bien andar arrancando greñas de mías? Sí, hizo bien. ¿Haré bien al arrancarte las greñas? Sí, haré bien. ¿Okay? Sí. Ok, entonces tú tienes estos antecedentes, Moab, Fuchi, por toda la Biblia. Entonces tú llegas a la puerta con esta indocumentada. ¿Qué harías, Charlie? Pues buscaría un pollero, ok, a ver por dónde la meto. Dirías, sí, tú eres mexicano, ¿eh? Debe haber crecido en Chihuahua o algún estado del norte. Ok, no hay pollero, el resto de la ciudad. Pueblo chico, infierno grande, tarde o temprano se van a dar cuenta que hay una indocumentada que no es nicaragüense, ni hondureña, ni guatemalteca. Y que tú la metiste. Y ya sufrimos muchísimo por la sequía, porque nos portamos mal, y ahora tú vienes y traes una persona moabita. Y si se dan cuenta, todas estas decisiones siempre se toman cuando el horno no está para bollos. ¿Ok? Esther va a ver a Asuero después de que Basti lo mandó por un tubo. Entonces, el peor momento para irse a presentar. Charlie, es que este es el peor momento en mi vida para confiar en Dios. Entonces, ¿cuándo vas a confiar? Ok. Entonces, ya tiene todo el contexto. Y tú estás ahí y le pones el sello de admisión en su pasaporte o no a esta Ruth. Y además, justo como eres de G316, ese día estabas leyendo muchísimo la Biblia y pasaste por Deuteronomio 23, que jamás van a entrar en la congregación. Y el cuate que estuvo ahí la dejó pasar. ¿Por qué la dejó pasar? Y digan un argumento teológico, digan un argumento bíblico para dejar pasar a una moabita. Ok, Cintia dice que si quiere al Dios de Israel, no quiere a sus dioses. Dios tenía un plan. Al haberse casado con un hijo Al haberse casado con un israelita, eso va a tener que ver más adelante. Sí. Tiene La ciudadanía tipo gringo, ¿verdad? ¿Mande? Porque Dios no rechaza al extranjero, bueno, pero específicamente ese sí. Me tiene que decir un versículo de la Biblia, de donde quieran, ya, estoy diciendo, hasta del Nuevo Testamento. Porque está aceptando a Cristo y dice que la convierte en nueva criatura. ¿Qué condena? Eso es un buen debate, eso lo pudiéramos ver. Porque, ¿quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que un priista es mi prójimo? ¿Un periodista o panista? Sí. Si tú ves a un funcionario público tirado en la calle, lo acaban de atropellar, ¿lo ayudarías? No. Tenemos una persona honesta entre nosotros. O lo bolseas para recuperar. Mucho más ahora que acaban de pasar las declaraciones anuales. Sí, no, a ver, de lo perdido lo que aparezca, mi cuarto. Hace que acabe en Dubái, mira. Michelle, agradecemos tu honestidad. Todos lo pensamos, ¿eh? Pues estamos en estudio bíblico, tenemos que decir que sí lo ayudaríamos. Sí. ¿Qué dice, Rafa? En pocas palabras, al final dice: que hace justicia al huérfano y a la viuda ajena, también al extranjero,
mis queridos maestros, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Sí. Gálatas 3:28. Oh, a ver qué dice mi Eric. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y no habrá ni mujer, porque todos vosotros sois uno. No, es que ya me iba a emocionar porque por ahí va la cosa. Les voy a decir, ¿qué condena a Ruth? No tanto. ¿En dónde está su condena para que me entiendan? ¿Qué es lo que la condena? La ley. Ok. Ya vimos en ley. La condena la ley. Entonces, La fe nos justifica. ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, díganme, ¿dónde está? A ver, váyanse a la carta a los Romanos, al capítulo 3. Para que ustedes vean, el libro de Ruth es un libro teológicamente increíble. Porque lo que más tarde Pablo va a explicar así con lujo de detalle acerca de Cristo y la ley. Y no es que la ley haya sido abrogada ni malinterpretada, porque dice Jesús, yo no vine para abrogar la ley. Al contrario. Efesios 2. Romanos 3, ahorita leemos esos que me dicen, 3:20. Y yo pensé que me iban a dar uno buenísimo de Gálatas. Ahorita lo leemos. Dice 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ruth está condenada porque la ley la condena. Al ser moabita, ok, Deuteronomio 23:2 dice, tú no puedes entrar. Ok, sí, pero también la ley dice, no mientas. También la ley dice, no codicies. La ley dice, honra. Y todos hemos violado la ley. En ese sentido, todos estamos igual que Ruth. Ok, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, entre ellos Ruth, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ok, denle más a la derecha. Entonces, ¿qué ganó, la ley o la gracia? La gracia. El tipo que le estampó la admisión a Ruth, ¿está tomando en cuenta lo que dice Deuteronomio? Por supuesto que lo está tomando en cuenta, pero encima de lo que está tomando en cuenta, está tomando la fe de esta mujer. Pero ahí todavía no estaba Cristo, no eran tan... No, claro que no, pero el libro de Ruth explica que los judíos ya entienden gracia y ley. Por eso es que Pablo, como fariseo, no le cuesta ningún trabajo irlo explicando. ¿Ok? Dice 3:11, Gálatas 3:11. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está citando el libro de Habacuc. Y la ley no es de fe, la ley no es por fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, ¿qué hizo? Okay, ahorita no les voy a dar más tips, bueno, ya estoy dando tips. Pero esta palabra de que Cristo nos redimió es el tema de todo el libro de Ruth. Ok, entonces no solamente vamos a entender de dónde viene David, porque esto es increíble, la historia esta es increíble, ok, sino qué hizo Cristo por nosotros. Cuando ustedes escuchan que Cristo nos redimió, ¿qué personaje del libro de Ruth te viene a la mente? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La ley condenaba al tipo colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu.
Ok, la ley nos condenaba, pero Cristo se pone en nuestro lugar, recibe todo el castigo que merecemos nosotros, de acuerdo a la ley de Dios, y nos redime, nos compra. El Redentor lo que hacía era pagaba tu deuda. Cristo pagó tu deuda en la cruz, todo lo que debías. Sí. Entonces, conforme a esto, es por lo que nosotros no llevamos las tradiciones judías, no guardar el Shabbat. Sí, claro. Sí, claro, porque más adelante lo va a explicar Pablo. La ley era nuestra institutriz para llevarnos a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí entendemos algo. La ley no nos favorece, al contrario, nos condena. Como a Ruth. Por eso el libro de Ruth es teológicamente increíble, porque aunque es una historia de 4 capítulos chiquita, tiene muchísimo. Y la primera enseñanza choncha, vamos a decir, uno de todo lo que hemos estado viendo, de que no te puedes salir de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero la más grande es, en capítulo 1, que cuando Noemí está diciendo, cámara, ¿cómo la voy a meter a esta tipa en la ciudad? Porque esta chava es moabita. Y el cuate que está a la entrada dice, mira, la ley te condena, Ruth. Pero esta chava ya me vino a dar testimonio de ti, que vas a ser viuda para siempre. Esta chava ya no va a tener más hijos, ¿no? Ya no hay un redentor que te redima, ya no va a haber otro. Sé que dejaste lo fácil, dejaste tus tradiciones, dejaste tu religión, dejaste tu familia, dejaste todo atrás. Y tu fe te va a ser contada por qué? Por justicia. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Misma expresión que leímos hace rato, en el caso de Finés. El día que nosotros muramos y entremos al cielo, Dios va a decir, ¿qué haces aquí? Pues sí, Dios, soy total y perfecto delincuencia, me dediqué a violar tu ley, pero alguien pagó mi deuda. Se volteará con Cristo el Padre y dirá, tú pagaste su deuda, Él enseñará sus heridas y dirá, consumad tu mes. Hecho está. Yo pagué la deuda de esta persona. Pásale. Pásale. Porque por encima de la ley estuvo la gracia. Porque intentar guardar la ley es imposible. Ahí siguen en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. ¿Tampoco Ruth? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la ley es, si la salvación es por portarte bien, entonces Cristo no eres necesario. Pero como lo veremos más adelante, Dios va a decir, eres un viudo. Espiritualmente estás muerto. Yo te voy a comprar, yo te voy a redimir. Todas tus deudas yo las voy a pagar por ti. ¿Ok? Y si quieren quedarse picados, nada más lean Ruth 2:1 y ahí le dejamos. Porque Dios va a empezar a manejar toda una historia aquí romanticoide. Esta es una historia que le va a gustar más a las mujeres que a los hombres. Sí. A menos de que seas un romántico empedernido. ¿Ok? Que chilles en las inauguraciones de los supermercados y eso, si no. ¿Por qué? Porque este es un libro que está escrito desde el punto de vista de las mujeres. Por eso el tema, regrésate ten un marido. Sí. Ok, 2:1. Todavía no acabamos con todo lo que trae el 1, ok, pero bueno, 2:1 para que dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y ahí entra el siguiente personaje en esta historia. Pero bueno, Dios ya dejó ahí un personaje anónimo que estaba a la entrada de la ciudad, que le dijo a Ruth, pásate. La fe, la gracia, está por encima de la ley. Bueno, pues vamos a cantar y terminando oramos.